La independencia significa no tener incompatibilidades y ejercer un trabajo en forma muy modesta, sin intereses previos. La independencia no solamente está dada por el medio, sino que también está dada por la actitud personal de un periodista. Un periodista también puede tener incompatibilidades, no es solamente el medio. No debiera ser lícito que haya personas que estudien periodismo y piensen dedicarse o al periodismo o a las relaciones públicas o a las empresas de comunicaciones. Son dos actividades totalmente distintas. Dedicarse al periodismo es una actitud un poco loca, podemos decir también. O sea, no sé si esto es para personas muy normales, pero estar preocupados, por ejemplo, de la actualidad, significa que uno nunca se despega y que uno puede estar de vacaciones y no se despega. A lo mejor no está trabajando todo el día, pero estoy seguro que uno se va a pasar 2 o 3 horas frente a un computador, uno está de vacaciones mientras todos los demás, no sé, están en la playa y uno está metido mirando qué está pasando en el mundo. La radio está inmersa en un mercado, tiene competidores, digamos. Sí. O sea, también la radio Bio Bio tiene un brazo comercial. ¿Cómo hacen para que esas cosas no se junten, que no, la parte comercial no le ponga la pata a la parte periodística, que son las tensiones típicas que hay en una redacción en cualquier otro, bueno, en cualquier medio? ¿Cómo se viven esas tensiones en Bio Bio? Mira, yo no veo nada de temas comerciales, pero los vi alguna vez hace muchos años. O sea, me dediqué a cuestiones comerciales y no hacía nada de contenido. La gente comercial hoy día a 100 metros de donde están los estudios de la radio. Yo nunca he estado en ese lugar. No sé de qué color son las paredes. A ver, nosotros nos dedicamos a contenido y nosotros hablamos absolutamente de todo lo que ocurra. El otro día fuimos muy duros con una denuncia sobre triangulación que hay en el caso La Polar. No sé si ustedes supieron que hay una denuncia de que la AFP, una de las AFP, junto con un banco español, habían comprado bonos de La Polar a fines del año pasado, fines del año 2010, y resulta que el banco acreedor pudo cobrar sus créditos en base a los bonos que había puesto La Polar. Lo cierto es que la AFP era de la misma empresa matriz, el banco de la misma empresa matriz y la corredora de la misma empresa. O sea, un círculo perfecto. Banco que es el principal auspiciador del informativo de la radio. Lo que yo estimo es que con el correr del tiempo se adquiere un prestigio tal que es posible sostener una marca, es posible sostener la independencia y es posible que los clientes no tengan ninguna intromisión en nuestros contenidos. Nosotros vendemos avisos, punto. No sé cuántos, 6, 7 diarios. No estamos vendiendo los contenidos en nuestros informativos. Se ha hecho una radio que es distinta porque tener una visión desde fuera de Santiago, estando en Santiago, te da una visión más bien del país, en que todos los auditores son importantes. El que vive en Las Condes, el que vive en la Florida, el que vive en Lonquimay. Todos son importantes. Y si me presionas un poco, podría ser más importante el de Lonquimay que el que vive en Las Condes, porque está más aislado y por lo tanto tiene más problemas. Y por lo tanto tenemos un intento de hacer una radio para Santiago, pero con visión nacional. Bio Bio ha tenido siempre niveles de audiencia en Concepción enormes, es decir, gigantesco. Fue la primera radio en Chile que además tuvo una transmisión simultánea AM/FM en los inicios de los 90, siempre con mucha potencia para la zona. Y esa radio tuvo que reaccionar el año... Ustedes saben que en el 2005 hubo un falso tsunami en Concepción, no sé si lo conocen, pero una mañana se repletaron las calles y los puentes que cruzan el río Biobío de gente que escapaba de un maremoto que corrió de boca a oído. Fue un rumor que se extendió rápidamente. Hubo una investigación judicial y nunca se llegó a la verdad acerca de cuál fue el origen de esta información, que no la dieron los medios, sino que, insisto, fue de boca a oído. En ese momento autoridades se acercaron a la radio pidiendo que fuera un centro de información en caso de emergencia. Y se hicieron algunas cosas. Se duplicaron equipos, se afirmaron equipos contra pared, increíblemente, computadores. Se pidió al jefe técnico nuestro que se fuera a vivir cerca de la radio, dándole algunas condiciones económicas, en fin, se hicieron algunas cosas. Y esa mañana del terremoto del 27 de febrero, eso ocurrió. Es decir,
llegaron las autoridades porque ese era el centro de información, fue la única radio que quedó al aire, no había otra. Este señor, que es el jefe técnico nuestro, pasó por los estudios, tomó un jeep y se fue a Talcahuano, porque en un cerro de Talcahuano, en el Cerro Centinela, están los equipos transmisores y las antenas, y tuvo mucha suerte porque fue y volvió en un lugar donde después llegó la ola. Talcahuano no quedó prácticamente nada. Y por lo tanto la radio cumplió una labor fundamental en un terremoto que fue gigantesco. La radio comenzó a transmitir y fue allí donde llegó el intendente, la alcaldesa, el gobernador, etc. El jefe policial. Fue en la radio donde se dijo que no iba a haber maremoto. Y desgraciadamente gente murió por lo que se dijo ahí por parte de autoridades. Hoy día hay una investigación judicial que está pronta a llegar a su término para saber por qué diablo se equivocó tanto el CHOA. No fueron las autoridades políticas las responsables, fueron los que les dijeron a esas autoridades. Hicieron fe naturalmente de los técnicos. ¿Tú te fijas una meta con cada entrevistado o tienes un estilo más bien estándar de que tienes que preguntar para, no sé, sacar la verdad o si es una autoridad, confrontarla? ¿Cómo es tu estilo de entrevistarlo? Yo no hago entrevistas de cosas que no sé. O sea, no hay que ceder a la tentación, porque a veces dicen, oye, tenemos tal entrevistado y es tremendamente interesante, y yo no hago entrevistas de cosas que no sé. El año pasado me ocurrió una anécdota. Ustedes saben que se dictó la sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema de un caso muy importante para Chile, que es el caso Prat. Y me acuerdo que un día viernes, yo hago entrevistas martes, miércoles y jueves, y un día viernes me dicen, oye, el general Sara estaría dispuesto a dar una entrevista contigo. El de los corvos acerados. El de los corvos acerados. O sea, y el tipo se iba a ir a la cárcel, por lo tanto era relevante hacerle preguntas en serio, ¿no? Siempre es importante hacer preguntas en serio, pero en este caso era... No, pero es que en este caso era... Es decir, no había ninguna escapatoria. Y yo no tenía muchas ganas de hacerla porque había que estudiar el asunto, al final me convencieron, mandé a buscar la sentencia de la Corte Suprema y me di cuenta que era imposible entender cabalmente esa sentencia si no se estudiaba la sentencia de la Corte de Apelación. Mandé a pedir que me mandaran por correo electrónico esa sentencia, se demoraron un poco y al final me llegó 500 páginas. Desesperadamente comienzo a estudiar esta cuestión. Entonces rápidamente, ¿dónde está Sara? Porque bueno, imagínense la cantidad de gente que participó, en fin. Y en algún momento me doy cuenta que no la puedo hacer, que sería irresponsable hacer entrevistas. Tenía ya muchos datos, pero no tenía todos los datos. Y me pareció irresponsable hacerlo. Entonces llamé a la CNN y le digo, no puedo hacer esta entrevista. Entonces me dicen, oye, lo que pasa es que ya se está promocionando. Esta noche, qué sé yo, el general, no sé cuándo. Le digo, mira, no la puedo hacer, cambia la promoción, estudio en la noche, me paso la noche estudiando, la hago mañana. Pero hoy día no. Bueno, alguien me dice, bueno, ustedes saben que en la televisión se manejan algunos códigos. Mira, lo que pasa es que las explicaciones no se televisan. Yo le dije, mira, dígame lo que quieran, yo a Sara le quiero hacer preguntas en serio, no puedo. O sea, al final, otra persona hizo la entrevista y no pasó nada. Obviamente, incluso que no es responsabilidad, porque al final alguien manda, no tuvo tiempo ni siquiera de estudiar lo poco que yo había podido estudiar, y el señor está en la cárcel y dio una entrevista que no fue importante. Yo no me pongo ningún objetivo, sino que trato de estudiar lo más posible, con los antecedentes que tengo a la mano. En la radio hay archivos y yo uso los archivos. Creo que son muy importantes y yo creo que todos los periodistas deben tener su propio archivo. Nosotros no tenemos memoria de elefante, lo importante es saber cómo recurrir. No todo está en internet tampoco, porque en internet está muy desordenado todo. Y por lo tanto, si hay un archivo relativamente ordenado que permita recurrir rápidamente a información, es fundamental para hacer entrevistas medianamente decentes. Mira, quisiera decirles una cosa. El uso de las palabras. El uso de las palabras. Traje una cuestión acá porque me parece un tema interesante y lo tengo escrito porque no quiero equivocarme. A ver si lo encuentro. Sobre el uso de las palabras.
solamente va a terminar, pero para que ustedes entiendan lo interesante y lo importante que es y se ha transformado en algo vital debido a que estamos todos muy presionados por los medios electrónicos y por la velocidad, y por lo tanto hay que tomar decisiones muy rápido. Cuando murió Osama Bin Laden, esa noticia se supo en Chile cerca de 1:15 de la noche. Nosotros teníamos informativo a las 12, teníamos que dar un avance, informativo a las 12 y por lo tanto teníamos que tomar una decisión súper rápido. Lo mataron, lo asesinaron, teníamos que tomar decisiones y son decisiones muy difíciles y de orden editorial. No quiero referirme a lo que pasó con Osama Bin Laden y todas las contradicciones de fuentes oficiales que hubo, que fueron enormes, las tengo anotadas acá, pero fueron desde el número de soldados que participaron, desde el señor que se defendió o no se defendió, después dijeron que tenía un arma cerca, en fin, mil cosas, quiénes estaban ahí. Pero ocurrió que había que tomar la decisión de, lo asesinaron, lo mataron, fíjense que el diario español usó una palabra que fue lo aniquilaron. Un diario País, lo aniquilaron. No digo nada, salvo puedo decir que fue una decisión que es complicada, que es menos que asesinar en todo caso, pero es más que matar. O sea, bueno, y entonces yo, bueno, ¿qué dijo las últimas noticias? Dijo el tiroteo en que murió Osama Bin Laden. No hubo tiroteo, ustedes saben que no. Bueno. Se necesitan dos, ¿no? Y nosotros optamos por lo siguiente, y esto es interesante porque después de todo lo que se ha dicho. Tropas estadounidenses dieron muerte al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó la noticia y en ese momento colocamos un audio de Barack Obama, con traducción. ¿Qué decía este audio? Ciudadanos de América y el mundo, Estados Unidos condujo un plan para matar a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, un terrorista que es responsable de la muerte de miles de inocentes, etcétera, etcétera. Matar. Y por lo tanto, cuando escuchamos ese audio de Barack Obama, dijimos, se solucionó el problema. Lo dice él. Y quiero decir, las palabras hoy día son fundamentales y estamos muy presionados por la velocidad de los medios y por lo tanto no hay tiempo para pensarlo mucho. Hay palabras que no se deben pronunciar. Hay palabras que no se deben decir, porque tienen consecuencias. En la última reunión de la OEA, en que Chile tuvo una postura frente a lo que pasaba con Bolivia, qué sé yo, dijo que con Bolivia hay una controversia. Y yo lo escuché hablar a este señor y dije, pero este señor está demente, o sea, no puede decir eso. ¿Por qué? Porque si finalmente Bolivia demanda a Chile, en la Corte Internacional de Justicia, Chile en ese momento tiene dos alternativas. Pedir que el tribunal se declare incompetente porque no hay controversia, porque hay un tratado vigente, o ir al fondo del tema, contestar la demanda, etcétera, etcétera, y va a ocurrir lo que pasa con Perú. Con las declaraciones del canciller que tenemos se eliminó la primera posibilidad. Ya se reconoció oficialmente que hay una controversia con Bolivia. Yo cuando me preguntan qué soy, yo siempre digo que no soy nada. Porque yo no me considero abogado. Yo siempre he creído toda la vida que es necesaria la acreditación permanente de las profesiones. Siempre. O sea, me parece una ridiculez que yo pueda representar a alguien en un juicio. O sea, yo no sé si ustedes operarían con un médico que hace 20 años que no opera. No sé si correrían el riesgo. Yo no lo correría. Y por lo tanto, yo lo que digo es que estudié Derecho y me acuerdo poco. Bueno, en Estados Unidos está la radio pública norteamericana, que no sé si ustedes saben que existe, y la radio pública norteamericana en realidad es una maravilla, porque es independiente, es un sistema público, que tiene como misión entregar espacios informativos a radios que no tienen la capacidad económica para tenerla. O sea, no solamente grandes radios toman sus informativos, sino pequeñas radios que tienen así espacios informativos importantes. A ver, yo creo que hay varias respuestas a eso. La primera es que a veces lo hemos hecho mal, porque La Nación era un diario público. Y a mí me parece que se acercaban las elecciones y era cada vez más un panfleto, digamos. Entonces, nunca hemos tenido una estructura de medio público en serio. En segundo lugar, los medios públicos no pueden estar condicionados por el mercado.
porque tienen otra misión, porque si no, ¿para qué es público? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, cuando Televisión Nacional necesita autofinanciarse, en realidad yo no sé por qué existe Televisión Nacional, digamos. O cambian su función, su misión, etc. Algunos dirán que no existen los bienes suficientes para mantener medios públicos. Puede ser, es una discusión del país. Lo que sí sé es que la Universidad de Chile tenía su canal y no fue capaz de mantenerlo, por ejemplo. Radios y no fueron capaces de mantenerla. Lo que sí, o sea, si uno empieza a analizar lo que ha pasado con los medios en Chile, se va a dar cuenta que muchos que debieran tener medios hoy día no los tienen y por lo tanto se ha ido perdiendo diversidad. ¿Será el Estado algún día? Yo creo que esto es una gran discusión nacional además, pero se requiere profesionalismo para tener medios públicos, independencia en serio, estándares editoriales. Yo no sé, yo tengo la sensación que en Chile todavía estamos lejos de eso. A lo mejor la única manera es que haya un medio público, puede ser. No soy un experto y no tengo una opinión acabada sobre eso. Mira, el trabajo que nosotros hacemos en CNN, estoy convencido que no se podría hacer en ningún otro canal chileno. Yo creo que es el primer dato de la realidad. Y por lo tanto CNN ha dado una muestra de libertad excepcional. Diferencias, claro, que hemos tenido, porque hay cosas que son absolutamente opinables. O sea, nadie tiene la verdad absoluta. Yo he hecho comentarios que son todos en directo. Nadie me dice qué comentar o qué no comentar. Tomo yo las decisiones, yo tomo las decisiones de los entrevistados además. Un poco antes, pero no se editan, de manera que si yo me equivoco, yo tenía programado parar un mes este año, el año pasado se habían vendido auspicios, en fin, y lo hice todo el año. Y tenía pensado los telespectadores el mismo personaje todos los días, o sea, una lata. Yo creo que hay que dar espacio también a otras personas que puedan hacer lo mismo y no estar ocupando un espacio en forma permanente, que me parece muy mal. En la CNN hubo algún lío sobre un comentario que yo hice y yo tengo piel delicada. Entonces, no les gusta algunas cosas, no lo hago. Y eso es todo. Pero hay amplio espacio de libertad y eso yo también lo debo reconocer. ¿Cuál es tu relación con las redes sociales? ¿Las valoras? ¿Las ocupas? ¿Crees que tienen futuro? ¿Prefieres ser más tradicional? No tengo Twitter. O sea, tengo un Twitter pero no lo uso. Por una incapacidad mía. La incapacidad de escribir una idea en 140 caracteres, digamos. O sea, creo que el riesgo de equivocarse es enorme porque a veces hay cuestiones sumamente complejas que requieren, por lo menos en mi caso, no estoy dando ninguna norma para nadie, en mi caso requieren más palabras. O sea, no soy capaz. Pero nosotros en la radio usamos un montón esto. O sea, quiero decirle que el Facebook de la radio, el Facebook más seguido de todos los medios en Chile. El Twitter de la radio es el segundo más seguido de todos los medios en Chile. O sea, nosotros hemos trabajado intensamente sobre este tipo de cosas. Y a mí me gusta la libertad. Y por lo tanto, si las personas pueden comunicarse no pasando por estos cuellos de botella que pueden ser los medios tradicionales, yo lo encuentro sensacional. Ahora están los medios, las redes sociales, y eso ha permitido que la gente pueda expresarse cada vez más. A nosotros nos ayudan una enormidad los auditores. Y yo creo que una de las grandes ventajas que tiene BioBio con respecto a otros medios son justamente esos auditores que nos dan una cantidad de información impresionante todos los días. Nuestro gran drama es que no somos capaces de procesar toda esa información. No somos capaces. Pero allí tenemos una posibilidad de entender el país de una manera distinta, porque se comunican con nosotros personas que teóricamente son muy influyentes, otras personas que no son tan influyentes, pero nos da la oportunidad de tener un marco gigante, ancho de Chile.